En esta mañana quiero compartir un tema que está anunciado en el boletín que se llama Centinelas de Comodoro, ¿sí? Y la verdad que un poquito tiene que ver con lo que nuestra hermana Natalia predicaba acerca de ser luz y hablarle a los demás también, ¿no? Hubo en el siglo XIX un misionero llamado James Hudson Taylor. Él nació en Inglaterra y fue cristiano hasta una edad de su adolescencia, donde se alejó un poquito. Sus padres eran piadosos cristianos, su papá era un predicador, y a los 21 años más o menos él volvió otra vez a la fe y le agarró un deseo muy grande por ir a predicar a ciudades que no conocieran a Jesús. Así que buscó en el mapa y fue a predicar a China. 52 años pasó predicando en China junto con su familia allí, el hermano Hudson Taylor, este predicador, ¿no? Fue muy extraña su forma de predicar el evangelio para aquella época. Hoy nos parecería mucho más normal. Pero en aquella época, como en todas las épocas, hay una forma de hacer las cosas. Entonces, cuando vos ibas a China, tenías que convertir a los chinos y ponerle saco, corbata, ¿no? Entonces Hudson, estamos hablando del siglo XIX, no ahora, Hudson Taylor decidió hacer al revés. Y se fue a China y se compró un gorrito chino y se compró un kimono chino y se vestía como chino, y los otros predicadores lo criticaban muchas veces, ¿no? Sin embargo, fue muy exitoso en su misión. Él inventó algo que se llamó SIM, la sigla, en castellano significa Misión al Interior de China, porque después de unos años volvió a Inglaterra y se llevó otros misioneros, ya no para trabajar en las ciudades de la costa de China como lo hacía él, sino para interiorizarse en el lugar. Y tenían reglas muy extrañas, y era que los misioneros no cobraban, dependían de las donaciones que la gente diera, ¿no es cierto? Y vivían el día a día de esa forma. Pero fue muy exitoso. En los primeros 25 años logró tener 800 misioneros para China, mejor dicho, y esta sociedad creció cada vez más y tiene su duración hasta el día de hoy, ¿no? Su esposa trabajó allí también, su primera esposa, tuvo dos. La primera falleció muy joven y perdió también algunos hijos en ese lugar. Y sin embargo, cuando le preguntaban por estas pérdidas, él decía que Jesús había hecho tanto por ellos que él creía que tenía un deber para con la sociedad china, para con estas ciudades y también para con Jesús. Él sentía la necesidad de predicar en estas ciudades, sentía la responsabilidad ante Dios y ante estas personas, ¿no? El texto con el cual queremos disparar el tema de esta mañana se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8, si me quieren acompañar. La historia no dice que él se basó en este texto, pero sí quiero usar este texto para hacernos algunas preguntas. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, versículo conocido: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús comenzó hablando por las ciudades más cercanas hasta las más lejanas en ese momento, donde sus discípulos tenían que ser luz, tenían que ser misioneros, tenían que predicar el evangelio, tenían que testificar acerca de. Y vamos a ver hoy, en corto, ¿no? Por supuesto, no todo, no exhaustivamente, pero vamos a ver que siempre el objetivo de Dios al mandar a una persona o un grupo de creyentes a algún lugar fue de que el evangelio se predicara. De hecho, Nati citó algunos textos que yo tenía anotado aquí. Mateo 5, 14 y 15, lo podemos buscar. Mateo 5, 14 y 15. Dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Ese fue el objetivo de Dios para cada uno de nosotros como creyentes. Una responsabilidad hacia nuestra ciudad. Pensamos a veces en la lejanía, en otros lugares distantes, pero ¿cuántas veces pensamos en nuestra responsabilidad como iglesia, ¿no? En la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el barrio donde nosotros vivimos? El tema de esta mañana tiene que ver con eso. ¿Sentimos responsabilidad por la ciudad en la que estamos? De sábado a sábado nos planteamos como iglesia
¿Qué estamos haciendo para que el sábado que viene la iglesia y el templo, porque no son lo mismo, la iglesia somos nosotros y el templo es el edificio, ¿no? Pero pensamos en que este templo y esta iglesia tiene que ser luz para la gente de Comodoro Rivadavia, nos sentimos responsables por los vecinos, creemos que somos responsables del barrio en donde nosotros vivimos para predicar el evangelio. ¿Es esta iglesia una luz en el medio de la ciudad? Una luz no se puede esconder, una luz se ve. Estaría bueno salir a la calle y hacer 3 cuadras y preguntarle a la gente, ¿dónde está la iglesia adventista de Comodoro Centro? ¿Cuántos saben dónde está prendida la luz? ¿Cuántos pueden decir enfrente del avión o al lado de la comisaría? Estoy hablando de Comodoro Centro porque estamos hablando acá, ¿no? Cuando hable este sermón, lo mismo preguntaré en su momento a los de Pueyrredón, ¿no? ¿Cuántos pueden decir está en la calle La Prensa, ¿no? Nosotros, ¿cuán conocido es nuestro templo? ¿Cuán conocidas son las personas? ¿No? ¿Cuántas personas si salimos de acá y le preguntamos, che, ¿y quién es el pastor de la iglesia de Comodoro? Capaz que la gente no sabe quién es el pastor porque los pastores adventistas rotamos, pero mirá, yo sé que ahí está Gustavo, Damián, Adriel y Carlitos son los ancianos de la iglesia, esos son los responsables. ¿Cuántos saben de eso? Es una buena pregunta, ¿no? El versículo 13 del capítulo 5 que estamos leyendo tiene una pregunta que es un poco punzante para nosotros, pero quiero hacerla en esta mañana porque creo que es el mensaje de Dios para los miembros de la iglesia de Comodoro Centro. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada sino para ser arrojada en la calle y pisoteada por la gente. Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Estamos convencidos de eso? ¿Sí o no? ¿Amén o no? ¿Somos la sal de la tierra? A ver, quiero escuchar fuerte el amén. Bueno, me fue muy fuerte. Pero ahora viene la otra pregunta, que esta sí no espero que digan amén, y es la dura. La dura. Ahora, ¿qué sal somos? ¿La sal que está dando sabor a la ciudad a la cual pertenecemos o la sal que debe ser hollada por la gente que vive en la ciudad? Sal somos, decididamente. Pero tenemos 2 destinos como sal. O le damos sabor al lugar que nos corresponde o somos hollados por la gente. Es duro esto. Y algunos de ustedes me dirán, bueno, pastor, pero yo no siento la responsabilidad por la gente de Comodoro porque yo vengo de otro país, vengo de otra provincia. Yo vine por trabajo acá, vine por una necesidad para ayudar a mi familia, ¿no? Mi comunidad en realidad no somos de acá de Argentina, entonces se nos complica un poco. Nosotros no somos oriundos de esta ciudad. Entonces, digamos, los hermanos que nacieron en Comodoro son los que deberían empujar para qué. Y quiero hacer algunos ejemplos bíblicos de cómo Dios, como decíamos anteriormente, nos mandó a ser testigos en la ciudad en la que estamos. No siempre llegamos a la ciudad en la que estamos por un llamado misionero. ¿Sí? No todos fue como el pastor Adrián y como a mí, que nos llamaron por teléfono y a Adrián le dijeron, mira, arma tus bolsos, vas a trabajar en Comodoro Rivadavia, ¿no? Un llamado de Dios, le gusta, no le gusta, pero estás convencido de que, bueno, o sea, la asociación me llamó, tengo que ir, lo mismo me pasó a mí. Pero no todos los llamados fueron así en la Biblia y eso no le quitó responsabilidad a las personas. Entonces yo traje 3 ejemplos. El primer ejemplo, obviamente, es un ejemplo individual de un personaje muy conocido que llegó a una ciudad y tuvo una responsabilidad para con la ciudad en la que vivió. Y ese es José. José llegó a Egipto como esclavo, extranjero y solitario. Él no recibió un llamado del Señor diciendo, José, tenés que ir a predicar a Egipto, tenés que testificar de mí sobre Egipto. No, no. A José lo vendieron sus hermanos, lo expulsaron sus hermanos de su casa, fue comprado para ir a ese lugar, a Egipto, donde lo encadenaron y lo maltrataron. De esa forma llegó José a Egipto. Sin embargo, cuando leemos la Biblia y conocemos la historia, ahora vamos a leer poquitos textos de esto, José tuvo una responsabilidad hacia ese pueblo egipcio, hacia ese pueblo que lo había encadenado y que lo había puesto preso. Y llegó y tuvo una responsabilidad hacia la esposa de Potifar. Y hacia Potifar, ¿no? La esposa de Potifar lo apuró sexualmente y José tuvo que largar su primera frase, ¿no? ¿Cómo voy a pecar yo contra mi Señor y contra Dios? Pero escúchame, ese Dios te desamparó. Vos estás acá no porque viniste a predicar, vos estás acá porque sos un esclavo, tenés que hacer lo que yo te digo. Y encima, si dormís conmigo vas a tener algún beneficio. No, pero yo tengo un Dios que piensa de otra forma y es el Dios que me cuida y está conmigo. ¿A dónde te cuida? ¿A dónde está con vos?
No, no, yo creo en este Dios y me mantengo firme porque creo en Él. Y no conforme con eso fue echado entonces a la cárcel. O sea, por hacer las cosas bien, va echado a la cárcel. Entonces José podría haber dicho, bueno, Señor, ya no es mi responsabilidad hablarle a nadie, ¿no? Hasta acá llegué, yo hice lo mejor que pude, voy a luchar por mi propia salvación, porque yo soy extranjero, estoy abandonado acá, estoy solito, quise hacer las cosas bien y me fue mal, no tengo que hablar más. Y una noche, dos personas tienen un sueño y José le tiene que decir a uno, ¿sabes qué? Tranquilo, lo que vos soñaste esta noche es porque vos vas a ser libre, eso me dijo Dios. Y yo me imagino al otro mirándolo, ¿no? Diciéndole, ¿y a mí me va a liberar? ¿Y vos? No, sobre mí no me dijo nada. Pero vos me estás diciendo a mí que Dios es bueno, que Dios me va a librar, que en 3 días voy a ser libre. ¿Y vos que sos el siervo no vas a ser liberado? No, la verdad que conmigo no habló del tema. De eso no me habló. Y fue obligado otra vez a testificar en una circunstancia en esa ciudad que no le gustaba. Finalmente, 3 años después, José es llevado frente al faraón y entonces una vez más tiene que testificar y a José se le da un trabajo. Che, ¿venís sufriendo hace 3 años y medio? Sí. ¿Hace 3 años y medio que te tenemos en la cárcel? Sí. Genial, ahora tenés que trabajar para la gente que te tuvo preso. Dale de comer los 7 años que no tengan alimento. Hacé el ahorro que tenés que hacer. Bendecí a esta ciudad que te maldijo. José tuvo una responsabilidad hacia los egipcios y hacia los israelitas, aunque había ido de mala forma. De hecho, él se da cuenta, vamos a buscar en Génesis 45:5, vamos a leer 2 versículos de aquí. Génesis 45:5. José habla con sus hermanos por primera vez, cuando se da a conocer, mejor dicho, no por primera vez, la primera vez que se les da a conocer. Dice José, ¿cuál era su perspectiva, no? Pero no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí, delante de ustedes, para preservarles la vida. O sea, él llegó esclavo, llegó expulsado de su casa, llegó vendido, llegó traicionado y sin embargo en la providencia él ve que Dios lo puso allí para preservarles la vida. Capítulo 50, versículo 20 de Génesis, ya al final, había muerto ya Jacob, los hermanos tenían miedo, lo vuelven a llamar a José para decirle, mirá, nuestro padre dijo que antes que muriera que nos perdonaras a todos. La verdad que siempre me quedó la duda si realmente Jacob le dijo o lo dijeron por miedo, pero bueno, le salió bien, ¿no? Fueron con eso. Y José les dice en el 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida, dice mi versión, a mucha gente. Esa es la forma en que José llegó a la ciudad. Y esa fue la responsabilidad que él tuvo para con los egipcios y con los israelitas. A lo mejor nosotros no elegimos este lugar, Comodoro Rivadavia, para vivir porque la iglesia nos envió, como en el caso del pastor Adrián o en mi caso, ¿no? A lo mejor vinimos desechados de otro lugar porque mi familia tenía una necesidad y este era el lugar donde había suficiente trabajo para mantenerlos y de hecho sigo trabajando para mantenerlos. A lo mejor este lugar no era el que nosotros hubiéramos elegido para formar nuestro hogar, para poner nuestra casa, para establecernos. Y sin embargo, aunque nosotros no elegimos este lugar, Dios permitió que estuviéramos acá y tenemos una responsabilidad, la misma que de José. No dejar al pueblo de Comodoro pasar hambre. Y no el hambre física, sino el hambre espiritual. Nosotros, aunque suframos dificultades, estamos aquí para predicarle al pueblo acerca de la libertad que Cristo les puede dar. Y puede parecer que en las circunstancias nos pase como José, ¿no? Pero vos me hablás de que Dios es bueno, de que Dios te va a librar, de que Dios te ayuda, y estás acá en Comodoro y la estás pasando difícil, las cosas no te están yendo bien. Pero yo estoy acá para que vos no pases hambre. Yo sé que Dios tiene un plan para vos. Dios tiene un plan para mí y para vos. Y José estaba convencido en la cárcel que Dios tenía un plan para el copero, sin conocer todavía cuál era el plan para su propia vida. Porque él tenía una responsabilidad para con Egipto, una responsabilidad para la ciudad en la cual él vivía. Lo mismo que en nuestro amigo Hudson Taylor, allí en China, ¿no? Él sentía el deber para con los chinos. Hermanos, en esta mañana el tema es ahondar ahí, es tocar en nuestro corazón. ¿Sentimos responsabilidad hacia los vecinos de Comodoro Rivadavia?
Si nosotros somos una iglesia de 60, 70, 80 miembros y la tenemos llena, supongamos que estuviera llena, hoy está bastante llena, ¿no? Gracias a Dios. Si estuviera llena y mantuviéramos los mismos 80, porque ninguno se muere, ninguno se enferma por los próximos 5 años, ¿estaríamos haciendo la obra que el Señor nos encomendó? Si dejamos morir al pueblo que está alrededor. Otros llegaron de otra forma, y el segundo ejemplo que quería darles es, sí, el de un misionero. Conocido. A este sí lo llamaron por teléfono y le dijeron, tenés que ir a predicar a tal lado. Y ese misionero es Jonás. De paso, no conocemos mucho de la historia de Jonás. Yo estuve investigando, porque en realidad es muy interesante cómo es la historia de Jonás. Jonás era un profeta exitoso antes de ir a Nínive. Antes de ir a Nínive, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Si quieren lo buscamos así. Lo leemos, no es muy común que leamos este versículo. Simplemente lo menciona, pero es para que les contemos un poquitito. Dice allí, Segunda de Reyes 14, 25, conforme a la palabra, voy a esperar que busquen, escucho los ruidos todavía de las hojitas, gracias a Dios. Segunda de Reyes 14, 25. Dice allí, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, pronunció por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer, Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Jamar hasta el mar de Arabá. Jonás había sido un misionero exitoso en su propio pueblo. Jeroboam II, es este rey, había logrado establecer los límites de Israel. La Biblia dice, si ustedes leen el capítulo 14, que Dios lo bendijo, aunque no era un buen rey, Dios lo bendijo y estableció los límites otra vez de Israel casi a la misma medida que fue en la época de Salomón. Era un rey que le había ido bien y encima Jonás le había profetizado. Llegó Jonás, el profeta, el pastor de la iglesia de Israel, le dijo, tengo un mensaje de Dios para vos y tengo un mensaje para el pueblo. Adelante con tus campañas, Dios va a bendecir, Dios va a extender los límites. Y claro, te imaginás, ¿no? Se agrandó Israel y entonces busqué en el comentario bíblico y en otros lados, es interesante que ahí en la zona de Gat-Hefer, que sería más o menos la tribu de Zabulón, a 4,5 kilómetros cerca de Nazaret, hasta el día de hoy, fue tan importante Jonás que hasta el día de hoy hay una supuesta tumba del profeta Jonás. Porque fue un profeta prestigioso, un profeta que le profetizó lo bueno a Israel, y le profetizó lo bueno y sucedió. Y un día este profeta que gozaba con el favor del pueblo, porque profetizó para bien y le funcionó, y gozaba del favor del rey, Dios lo mandó a predicar a los asirios. Y los asirios eran justamente lo que querían achicar Israel y ganarles terreno. Entonces vos decís, ¿cómo? Acabo de profetizar que vamos a agrandar el terreno y tengo que ir ahora a los contrarios, hablarles a ellos acerca de que Dios los quiere perdonar, pero esto va en contra de mi propio, estoy jugando para dos equipos. Claro, cuando lo ves así es razonable lo que dijo el profeta Jonás. Y no tenía ganas de ir a predicar allí, ¿no? No tenía ganas de ir allí. Dios no nos manda donde siempre nos gusta. Estamos cómodos sirviendo dentro de Israel, pero a veces nos resulta difícil servir fuera de Israel. Y entonces yo aquí en la iglesia puedo tener un nombre, ¿no? Puedo ser un excelente jefe de diáconos, puedo ser un buen maestro de escuela sabática, y todos reconocen que yo estudio la Biblia. Cuando doy la lección, los hermanos se emocionan, comprenden las verdades bíblicas, pero cuando tengo que salir a un grupo pequeño en el medio de un barrio difícil de Comodoro y predicarle ahí, y de esos 5 o 6 no son de mi propia iglesia, ahí se me dificulta, ¿no? Porque ahí ya no soy tan reconocido. Soy alguien nuevo, soy alguien distinto. Y tengo que ir a hablarle a esta gente que encima son unos incrédulos que yo más les hablo y menos comprenden, ¿no? Porque a todos los que dan estudios bíblicos, tienen un grupo pequeño, les pasa eso. Vos predicás 1 o 2 veces y no es que la persona acepta todo. A veces le dijiste esto y al siguiente martes o miércoles en el grupo pequeño te enterás que hizo todo lo contrario de lo que vos le dijiste con la Biblia, ¿no? Y eso te causa, por lo menos algunos que somos más sanguíneos, nos causa un problema, ¿no? Oh, ¿cómo puede ser? ¿Qué cabeza dura esta gente? Es fácil predicar donde todos te aceptan. Lo difícil es predicar donde no te aceptan y donde Dios quiera que seas responsable. Vos sos responsable de predicar en ese lugar. A veces nos cuesta. En un pueblito de Entre Ríos con un compañero de la facultad estábamos intentando abrir una iglesia. Fue una idea de él, no fue una idea mía. Un año mi compañero, segundo año de teología, éramos 2 pibitos, mandó a su cuñada abrir un club de conquistadores a ese lugar.
No voy a decir qué lugar es porque hay otra iglesia que se adjudicó el haber abierto su lugar, pero no fue así, realmente fue mi compañero. Entonces, después de un año de tener un club ahí, con muy poquitos chicos, porque es un pueblito muy chico, mi compañero dijo, bueno, vamos nosotros, justo estábamos en tercer año de teología, nosotros no podemos salir con la MEP, con la Misión Estudiantil del Plata, vamos nosotros dos. Y digo, ¿cómo vamos a ir, fulanito? No voy a decir quién es. Dice, fácil, yo escuché en el culto pasado que toda actividad misionera que se hace es de la MEP. Entonces, ¿qué hacía mi compañero? Esto no se hace. Le decía a la gente de la universidad que éramos de la MEP y que queríamos ir a tal pueblo y necesitábamos un auto que nos lleve. Entonces, claro, pensaban que realmente estábamos en ese momento saliendo con el grupo misionero, pero no era así. No había seguro que nos cubrieran ni nada. Y nos mandaban 40 kilómetros en el medio del barro hasta llegar a ese lugar. Y entonces allí había una sola candidata para estudiar la Biblia. Esa era toda nuestra iglesia. Así que fuimos a otra iglesia que estaba al lado estoy hablando de unos 20 kilómetros, yo conocí a los hermanos de esa iglesia y le dije, miren, acá hay dos hermanos que viven en ese lugar. ¿Les molesta a ustedes? Los queremos sacar de acá y llevarlos allá porque queremos abrir una iglesia en ese lugar. Bueno, los hermanos deliberaron y bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Llévalos. Nos llevamos. Así que eran tres, una pareja adventista y otro no adventista. Y como yo les dije, vengo de una educación, aunque no parezca muy ortodoxa, todos los sábados, no me acuerdo cómo habíamos conseguido un púlpito chiquitito, pero teníamos un púlpito en la casa de la interesada para estudiar la Biblia, teníamos el culto. Pero el culto, lógicamente, como yo era un ortodoxo, éramos 5 o 6 y 3 pasábamos a la plataforma, porque tenía que haber alguien que orara, alguien que hiciera de anciano, ¿no es cierto? Y los 3 o los 2 que escuchaban, porque a veces alguien faltaba, ¿no? Así que a veces éramos 3 acá y 2 allí. Y allí teníamos el culto. Y un día voy a buscar a X predicador, y yo fui todo emocionado. Dije, che, mira, en tal lado estamos intentando abrir obra con mi compañero, necesito que vengas a predicar. No, yo estoy muy ocupado. Mirá la responsabilidad que tengo acá. Tengo esta responsabilidad en la universidad. Mirá si voy a ese lugar a predicar, qué sé yo. Y a mí me dio un dolor en el corazón. Lo cuento hasta hoy, me duele porque le poníamos toda la onda. Más mi compañero que era el ideólogo y yo era el soldadito nomás. Entonces fuimos a ver a otro pastor, que sí lo voy a nombrar, que es Rubén Otto. Rubén Otto fue evangelista de creo que de la Unión y de algunas asociaciones, muy conocido. A mí nunca me gustó cómo predicó, la verdad no me gusta cómo predicaba. Pero le invité, pastor, vamos a X lugar, que queremos que usted predique. Bueno, voy. Dije yo, encima es aburrido, dije yo, bueno, llevo igual. Fuimos en el auto, me acuerdo que ese sábado justo faltó un hermano, así que, por supuesto, como yo era un ortodoxo, 3 pasamos al frente y 2 quedaron escuchando, ¿no? Y el pastor predicó. Y el pastor Rubén Otto predicó el mejor sermón que yo le escuché alguna vez predicar. Y yo dije, acá tendrían que haber 3.000 personas escuchándolo. Le puso una energía, le puso unas ganas, los que lo conocen saben que él es flemático, ¿no? Pero le puso unas ganas que Bullón quedó un poroto, ¿viste? Predicó con unas ganas. Con el tiempo hubo una iglesia en ese lugar, ¿no? Otra iglesia fue a trabajar a ese lugar, terminó de hacer la obra, y hasta el día de hoy esa iglesia es como la madre, pero en realidad fue mi compañero y un servidor que habíamos empezado, más mi compañero, ¿no? El pastor Otto me encantó su actitud. Dios lo mandó a predicar o a ser evangelista de una unión o de algunas asociaciones, pero también lo mandaba a predicar a un pueblito donde había 2 personas. Y lo hizo con todo el corazón, porque era la responsabilidad que Dios había puesto sobre sus hombros. Y vuelvo a preguntar, hermanos, ¿sentimos la responsabilidad de Comodoro Rivadavia sobre nuestros hombros? Los oficiales de iglesia también, ancianos, de tesoreros, maestros de escuela sabática, diáconos, más allá de servir dentro de estas 4 paredes que el Señor quiere que lo hagamos y para eso nos eligieron, ¿no? Por supuesto. Pero sentimos el peso y la obligación de ir a buscar a los que viven a nuestro alrededor. Está bueno, a mí me encanta venir a pararme a predicar acá con 60, 70 personas. Cuando me toca ir a predicar a 2 o ir a ver alguna visita que es media extraña, ¿no? Que me piden de esas visitas y tengo que escuchar, justo hoy le comentaba a Gustavo alguna cosa, ¿no? ¿Lo haces también con cariño y con amor? ¿Sentís el peso de esa responsabilidad? Estamos luchando en Radatili y hablábamos con los hermanos de esto, estamos teniendo una vez por mes el culto y queremos para el año que viene si podemos tener todos los sábados allí el culto. Y lo charlábamos y decíamos, pero esto no es para nosotros, es porque tenemos que sentir la responsabilidad y el peso de qué hacemos por la comunidad. Entonces nos costó mucho ver cómo podíamos llegar a ese lugar. Y una vez que tuvimos un curso para dejar de fumar en el colegio aquí,
ahí el pastor Toranzo, el profesor Toranzo, lo fui a ver al otro día y me dijo, estuvo bueno que hicimos el curso, habíamos estado con Adrián y con Gustavo, porque nos sirve también para presentarle el tema de salud al Ministerio de Educación, y ahí se nos prendió la lamparita. Así que hablamos con los hermanos de Radatili y con Liani, y Liani nos consiguió gratuitamente que un colegio nos diera lugar para poder hacer el curso de dejar de fumar y el curso de salud emocional, que ustedes lo tienen en su cartilla, ¿no? Está bueno, porque para eso estamos. Nuestra responsabilidad es para con esa gente. Es más, muchos hermanos de Radatili vienen acá, y a Pueyrredón ahora también, que hay algunos allí, que son iglesias mucho más cómodas. Pero el peso que tenemos sobre el lugar que vivimos, ¿lo tenemos o no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad cada sábado como iglesia de Comodoro con nuestros vecinos? ¿Cuándo vamos a prender la luz y no ponerla abajo del almud? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que está bueno servir acá, pero fuera de estas paredes hay una responsabilidad grande de nuestra parte? Hechos 1:8, que fue el versículo con el que comenzamos, decía que el Señor Jesús nos decía, ¿no es cierto? Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay 3 veces, yo encontré 3 veces, hablando de esta tercera forma en la cual se predica el Evangelio. La primera fue llegar como José, ¿no? Cuando uno es extranjero y parece que no tiene nada que ver. La segunda es cuando uno es enviado como misionero. Y esta tercera es muy interesante, que es en el Nuevo Testamento. Mateo 28:19, conocidísimo versículo. Tenemos allí la invitación de Jesús por primera vez antes de irse. Mateo 28:19, tenemos ese famoso versículo que dice allí, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí estaba el mandato. ¿A dónde tenían que ir? A todas las naciones. Entonces, como les costó un poquito entender esto a los discípulos, como nos cuesta a nosotros, el Señor repitió lo mismo allí en Hechos 1:8, que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, vayan y seanme testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra, ¿no? Ahí tenían que ir a predicar, ¿sí? Así que los discípulos quisieron ser obedientes, después de recibir el capítulo 1, el versículo 8, y en Hechos 2 aparece un hecho muy lindo. Ellos estaban orando, desciende el Espíritu Santo, y entonces predicaron allí porque vinieron muchos judíos de muchas naciones a predicar. Y parece que no terminaron de entender el mensaje de Jesús, que tenían que ir a otras naciones. Así que finalmente tenemos Hechos capítulo 8, versículo 4. Esto es después del apedreamiento de Esteban. Hechos capítulo 8, versículo 4. Dice allí, mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Muchachos, se los dije una vez en Mateo 28, se los dije en Hechos 1:8 y no entendieron. Todavía están acá y no se mueven. Entonces, esa fue otra vez los cristianos yendo a las ciudades, no por un llamado divino, no por un llamado de teléfono, no por enviados como fue Jonás, sino que al mejor estilo de José, pero ahora en masa. El Señor dijo, yo voy a permitir esta circunstancia porque es la única forma en que mis amiguitos aquí se me dispersen y vayan a predicar el Evangelio. Y ese evento trágico y doloroso en el cual los cristianos tuvieron que salir y huir de los lugares donde estaban por causa de la persecución, hizo que los del camino, porque todavía no se llamaban cristianos, fueran y tuvieran que predicar en otras ciudades. Y entonces, acá viene la parte linda, yo lo anoté, perdón que lea este pedacito del sermón, y entonces ya no hubo predicación solo de los apóstoles. Ahora la iglesia tomó su lugar y además de los discípulos de renombre, comenzaron a aparecer los Aquilas, las Priscilas, las Lidias, las Dorcas, los Ananías, un jovencito llamado Marcos, un tal Lucas que era un doctor, alguien que acompañó a Pablo que se llamó Silas, un Filemón que era alguien que tenía una iglesia en su casa, Gallo y un montón de hermanos que no eran de renombre y cumplieron la misión. Estos eran agricultores, hacedores de carpa, comerciantes de tela, predicaron el Evangelio y tal cual lo decía la profecía, salieron venciendo y para vencer.
Tenían iglesias en sus casas, hablaban de él al costado del río, en el mercado y en cada quehacer práctico de su vida. Estos hermanos podrían haber dicho, nos están persiguiendo, corre riesgo nuestra vida, no tengo tiempo es muy difícil porque tengo que cuidar a los míos. Y sin embargo tomaron la posta, y aunque el Evangelio menciona a Pablo y a Pedro y menciona un montón de hermanos que nosotros diríamos laicos en nuestra jerga, que cumplieron la misión, porque se sintieron responsables en las ciudades donde habían sido echados, porque fueron echados a esas ciudades, para compartir el Evangelio. Y vuelve la pregunta, porque la pregunta siempre es la misma en el tema de esta mañana. ¿Sentimos nosotros responsabilidad por la ciudad en la que vivimos? ¿Estamos haciendo algo por la gente de Comodoro? Hay cosas que me alegran, ¿no? Recibí el boletín estos últimos dos, siempre Vicente me lo manda supongo que a todos, pero a mí también me llega por WhatsApp. Y les cuento algo que me pasó a mí. Bueno, compartí lo de la semana de evangelismo que viene a la hora del pastor Aarón y salió en el boletín y me pareció totalmente natural, normal, ¿no? Porque los hermanos pusieron. Pero yo le quiero agradecer a los ancianos que seguro estuvieron atrás de esto y a Vicente y a Lili que también sé que están con el boletín. Cuando ponen la semana de evangelismo, que la asociación nos invitó con el pastor Aarón y después la semana de evangelismo con el pastor Bullón, nosotros habíamos votado en una junta de iglesia tener una semana de oración que viniera el profesor Toranzo. Y yo cuando vi que teníamos tantas fechas dije, ni se van a acordar los hermanos del centro, no les digo nada, que pase esta fecha desapercibida y vamos a la de Aarón y vamos a la del pastor Razo y listo. Y me alegró, pero de corazón, me alegró que lo pusieran en el boletín, porque a mí no me quedó otra que levantar el teléfono y decirle, Juan Carlos, sabés que la iglesia te votó, salió en el boletín, ¿estás dispuesto? Mirá que, sí, la iglesia quiere. Eso fue un mensaje para mí. La iglesia desea que sea predicado el Evangelio. Y está dispuesta a que tengamos esa semana de evangelismo, pese a que tenemos otras dos muy cercanas. Ahora la pregunta es no para los ancianos, no para Lili, no para Vicente o para los que estuvieron involucrados en la publicación de la fecha, para el resto. ¿Sentís la responsabilidad de traer un amigo en esas fechas? ¿Ya sabés a quién vas a invitar y vas a venir esas noches a acompañar para que otras personas puedan escuchar el Evangelio? Porque no somos creyentes, son 3 campañas en 2 meses, es un montón para los que creemos. Pero ¿estamos dispuestos a ser la sal de la tierra sobre esta ciudad? Tal vez necesitamos la persecución para predicar el Evangelio en esta ciudad. Y permítanme decirlo, si así es, Señor, envíala. Porque yo me quiero ir al cielo. Entonces, si hace falta la persecución para que entendamos en Comodoro que necesitamos predicar, que venga y que el Señor nos ayude a poder predicar el Evangelio, ¿no? El texto de Hechos 1:8 decía, y me seréis testigos. Entonces yo hice algo que hice hace muy poquitito, no lo venía haciendo seguido, en este segundo punto, que es utilizar la inteligencia artificial. No sé si la ya han usado ustedes. Yo agarré, dije, que quería terminar el sermón, quiero algunas citas que sean lindas. Entonces le dije a la inteligencia artificial, mirá, recopilame de Joya de los Testimonios, del Evangelismo y de Testimonios para la Iglesia, las citas de Elena de White que hablen acerca de la responsabilidad de la Iglesia sobre las ciudades. Entonces me hizo un montón de preguntas, nunca había charlado con la inteligencia artificial, es muy inteligente. Me dice, ¿querés las citas principales? Sí. ¿Querés que te las ponga en forma sencilla para que tus hermanos de iglesia la entiendan? Dale. ¿Querés que haga algún comentario abajo cortito? Bueno, le digo yo. Y la última pregunta me sorprendió. ¿Querés que te haga un plan misionero en forma sencilla para presentarlo en tu iglesia? Bueno, le digo yo. Y me tiró. Así que voy a ser sincero, esta parte del sermón está hecho con lo que la inteligencia artificial, basado en los escritos que tenemos nosotros como iglesia adventista, tiró. Y entonces voy primero, son 2 cositas nomás, primero a los principios evangelizadores que deberíamos tener. Entonces me citó el evangelismo, página 15, donde dice, la iglesia de Cristo fue organizada para la misión y su misión es llevar el evangelio al mundo. Esa es la cita de Elena de White. Y la inteligencia artificial dice, cada iglesia local es una lámpara encendida en su territorio. El propósito de su existencia es evangelizar a los que están cerca. Segundo principio, que lo toma también del libro El Evangelismo, dice allí, cada iglesia debe ser una escuela misionera para sus miembros, para que puedan alcanzar a los incrédulos en su verdad.
Es la cita que tiene Elena de White, ¿no? Y la inteligencia artificial decía, la congregación no debe vivir aislada, sino integrarse en la vida urbana para llevar experiencia espiritual. Pero acá yo voy a hacer mi salvedad propia. Dice que la iglesia tiene que ser una escuela misionera para sus miembros. ¿Cuántos asistimos cuando hay una capacitación misionera en la iglesia? ¿Cuántos venimos? ¿Cuántos queremos saber cómo dar mejor un estudio bíblico? ¿Cuándo asistimos cuando vienen a explicarnos cómo hacer los grupos pequeños? ¿Cuánto cuando vamos a explicar cómo hacer una campaña evangelística venimos para saber qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y ponernos a disposición? El principio está, pero nuestra disposición, nuestra responsabilidad hacia afuera, ¿está? Tercero, obra personal en los hogares. Entren en los hogares con la gente, oren con ellos, preséntenle a Cristo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a predicar en nuestros hogares? ¿Cuántos grupos pequeños visitamos? ¿A cuántos hermanos visitamos y oramos por ellos? ¿A cuántas personas que tienen una necesidad nos acercamos? Jueves o miércoles, no recuerdo bien, fui a un grupo pequeño, allí en las 1008. Y allí hay un muchacho que se llama Ramón, que está recién comenzando a estudiar la Biblia en el grupo pequeño. Y entonces nos decía Ramón que él tenía, no sé cuánto hace que asiste a la iglesia Ramón, muy poquitito. No sé si vos lo conocés, Adrián. Sí, sí. No hace mucho se ve. Y está estudiando la Biblia ahí con Carlos, comenzó hace un poquito de tiempo. Y entonces él decía que tiene el señor que le alquila la casa, que tiene un problema del corazón, que es incrédulo, que no cree en Dios. Y él contaba cómo le predicaba, ¿no? Y le hablaba de lo que Dios hacía por su vida y que él ahora había decidido no trabajar el sábado porque quería ser fiel y sabía que Dios lo acompañaba y que Dios estaba con él. Y fue muy interesante su testimonio porque él estaba contando cómo le habló a otro y adventistamente hablando no tiene 2 pasos de cristiano. Y sin embargo se dio cuenta de la responsabilidad que él tenía para con la persona que le alquilaba la casa y que tenía que hablarle de Dios, a pesar de que éste decía que no quería creer en él, pero él tenía que mostrarle su amor. Entonces le dije, hacete unos mates, que haga unas tortas fritas, y aproveché el momento para hablarle acerca de Jesús. Impresionante. Genial. Buenísimo. Hay cosas que nosotros tenemos, hermanos, que no nos damos cuenta y nos harían fácil la predicación del Evangelio, ¿no? Yo vengo aquí a los cultos de oración del centro. Voy a lo de todas las iglesias. El culto de la congregación, estoy hablando para nuestra iglesia, ¿eh? Hoy estamos peleando nosotros, estamos clavando hondo en el corazón de nosotros. El culto del centro de oración tiene poca gente, pero extremadamente fiel. ¿Sí? Son 5 o 6 hermanos, 7 hermanos que vienen siempre, siempre. Vos venís, llueve, truena, lo que sea, están siempre, ¿viste? Y es muy interesante, es muy lindo escuchar los testimonios. Pero nosotros no aprovechamos los cultos de oración. Cuando tenemos algún vecino o vecina que tiene alguna dificultad, le decimos, vamos a orar por vos. ¿Y por qué no le decís, che, ¿sabés que el miércoles hay culto de oración en mi iglesia? Vamos que te acompaño. Y hay léxicos de los pentecostales que no usamos que deberíamos usar. Ahí está mi pastor, va a orar por vos. Va a hacer una oración de bendición por vos. Vení que justo le toca a mi pastor. Y si no, ahí está el anciano de mi iglesia. El anciano de mi iglesia se va a arrodillar a hablar con vos y a orar especialmente por vos. Y traer a nuestros vecinos, a nuestros amigos a participar del culto de oración. Yo creo que tenemos que tener una actitud como Eliseo, los pastores y los ancianos de iglesia, ¿no? De decir, cuando hay gente con dificultad, que vengan, que sepa que acá hay un hombre de Dios en Israel. O sea, que vengan. Acá hay alguien que se va a arrodillar a orar por ellos. Y aprovechar eso para acercar a las personas, ¿no? Seguía diciendo la inteligencia artificial en Testimonios para la Iglesia, la obra médico-misionera debe unirse con la predicación del Evangelio y así alcanzaremos los corazones de las ciudades. La obra médica misionera no es solamente la obra de los médicos, es cuando hacemos un curso de estrés, un curso de dejar de fumar, el basta de silencio que viene ahora de parte de las damas también, que está muy bueno. Apoyamos ahí, acompañamos. Difundir publicaciones y la verdad presente, dice, mediante la circulación de nuestras publicaciones, la luz será llevada a miles de ciudades. Y el último dice, hay que llevar el mensaje a las ciudades mediante los esfuerzos bien organizados, hablando del evangelismo, ¿no? La iglesia debe interesarse, dice José de los Testimonios, en la salvación de sus vecinos, orando y trabajando por ellos. Hermanos, el sermón de esta mañana tiene un solo objetivo. ¿Sentís la responsabilidad sobre los habitantes de Comodoro de Rivadavia? Y el plan misionero que me hizo la inteligencia artificial me chocó. Porque me di cuenta que no necesitamos un gran plan misionero. El problema es la sangre que nosotros le ponemos a una estructura que ya existe. Porque no me dijo cosas raras, me dijo,
oración, reuniones intercesoras por la ciudad. Semanal me puso acá, ¿no? Una vez por semana. Deberíamos orar por la gente y traerla, ¿no? Grupos pequeños, estudio bíblico en los hogares, me puso mensual acá, que deberíamos tener. Visitas misioneras, 2 hogares por miembro, no aclara qué hogares, yo sugiero que sea que visitemos a alguien que no viene y que visitemos a alguien que quisiéramos ganar. Literatura, distribución de folletos una vez por trimestre. Salud, feria de salud abierta a la comunidad. Y evangelismo público, campañas urbanas en plazas o centros, ¿no? Que este año tenemos varias allí, ahora durante el mes de septiembre. Yo cuando leí esto y me tiró la inteligencia artificial dije, pero todo esto ya está en el calendario de la iglesia, o sea, no hay nada nuevo, es todo más de lo mismo. El grupo pequeño ya sabemos, culto de oración ya sabemos, campaña evangelística ya sabemos, todo lo sabemos y lo tenemos. Y los ancianos y los que están en el boletín se encargaron de informarnos de eso. Hermanos de corazón, lo que nos falta es sangre. Que nos hierva la sangre por el Evangelio. Que sintamos la responsabilidad de traer a otros a Jesús. Que estas 4 paredes están hechas para que nosotros llamemos a otras personas, porque mi casa es casa de oración para todos los pueblos, no para nosotros solos. Eso es lo que nos hace falta, acercarnos. Yo no sé, hermanos, en esta mañana la historia de cada uno de ustedes. Sé que algunos somos de otro país, algunos de otras provincias, algunos nacieron en Comodoro. No sé cómo llegaste acá. Algunos han venido porque tenían ganas de volver a predicar en su hogar, en su ciudad. Otros vinieron porque no les quedó otra por causa del trabajo y fueron expulsados de los lugares donde estaban. Otros porque Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Pero ninguno de nosotros puede escapar de la responsabilidad que tenemos hacia la ciudad de Comodoro Rivadavia. Nosotros somos centinelas de Comodoro Rivadavia. A cualquier vecino de Comodoro le tendríamos que preguntar dónde está la iglesia adventista y que nos puedan decir Rivadavia 1175 frente al avión, al lado, ahí están. Porque no se puede, como decía Nati hoy en su escuela, en su historia de niño, no se puede esconder una luz debajo del escritorio, no se puede. Se tiene que ver. Esta mañana yo estoy convencido de que el Señor te está invitando a vos, me está invitando a mí a que renovemos nuestro pacto con Él. El Señor nos está invitando al estilo Jonás en este momento. Nos está diciendo, muchachos, vayan a predicar el Evangelio. Muchachos, hay gente en Comodoro que necesita de Jesús. Muchachos, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Pero si siguen sin hablar, en algún momento va a llegar la persecución. Y bienvenida sea si es la única forma en que tenemos para predicarle a la gente. Que el Señor ponga esta responsabilidad en nuestros corazones y que no lleguemos hasta el sábado que viene sin hablarle a alguien de Jesús, sin invitarlo a venir a su casa, sin tener un momento de oración con Él. Que Dios nos bendiga. Amén.